buenas, bienvenidos otra vez, bienvenidos a la serie Los Otros del 36. Hoy vamos a hablar de José Enrique Varela Iglesias, teniente general, ministro del Ejército, alto comisario de España en Marruecos y marqués de San Fernando de Varela. A pesar de todos estos títulos y todas estas distinciones y mandos, en realidad Varela es conocido sobre todo por ser el único bilaureado vivo durante la Guerra Civil o antes del inicio de la Guerra Civil. Solamente hay dos militares que hayan obtenido dos cruces laureadas de San Fernando por actos heroicos. Uno era Varela y el otro era el capitán Vescansa, que falleció en 1925 y que ni siquiera llegó a recibir las condecoraciones, ya que éstas le fueron otorgadas tiempo después de su fallecimiento. Varela, como digo, sí que recibió las dos cruces de manos de Alfonso XIII en 1922. Alguno me puede decir, bueno, José Sanjurjo Sacanel también tenía dos cruces laureadas de San Fernando, pero una de ellas no era por acto heroico, sino por distinguirse en el mando de una gran unidad durante una operación, ya cuando era general. Por tanto, el único bilaureado por dos actos heroicos es José Enrique Varela Iglesias. Varela era hijo de un sargento primero, que era el jefe de la banda del tercio de San Fernando, el tercio de Infantería de Marina que estaba en San Fernando, en Cádiz, que sigue en San Fernando. En ese momento los sargentos primeros eran clases de tropa y los sueldos pues tampoco eran muy bollantes, porque la niñez y la juventud de José Enrique Varela Iglesias tuvo que ser, sin duda alguna, un periodo de ajustes económicos. Varela nació el día 17 de abril de 1891 en el cuartel de su padre. Cursó estudios primarios en la escuela de Doña Manolita y en el colegio del Padre Fas, que era capellán de las Carmelitas de la Caridad. Después hizo 3 años de bachillerato con los hermanos de las escuelas cristianas de San Fernando y se examinó por libre en el Instituto de Cádiz. No era un gran estudiante, nunca fue un buen estudiante, tampoco en la academia, algo que, fíjense, precisamente distingue tanto a Franco como a Sanjurjo, que era de los últimos de su promoción, concretamente el 12 por la cola, como el propio Varela, que tampoco se va a distinguir por estar dentro de los más punteros desde el punto de vista académico, tanto en su promoción como en las anteriores, ¿no? A pesar de no ser un estudiante brillante, desde 1905, y por ser hijo de militar, tenía posibilidades de ingresar en la Academia de Infantería de Toledo, ya que 14 años era la edad mínima. Franco ingresó con 14 años en dicha academia. Sin embargo, los ingresos familiares no alcanzaban para pagar el gasto del ingreso en la academia, por lo que al final optó por alistarse como educando de corneta en 1909, cuando ya contaba con 18 años, en el regimiento de su padre, en el tercio de su padre. Un educando de corneta no deja de ser alguien que está aprendiendo a tocar la corneta, o educando de corneta o educando de banda, que es la denominación que probablemente ustedes habrán escuchado más veces, que tenían estos jóvenes que ingresaban directamente a aprender a tocar un instrumento, ¿no? Un educando no era un soldado, luego van a pasar 3 meses hasta que Varela consigue ingresar como soldado en el tercio de Infantería de Marina de San Fernando, por lo que va a ser un infante de marina y será soldado, cabo y sargento, ya que sus estudios de bachillerato le permitirán ascender de forma muy rápida al empleo de sargento. De esa manera, con el empleo de sargento, podrá permitirse los gastos derivados del ingreso y de la estancia en la Academia de Infantería de Toledo, ya que estos gastos pues corrían por la cuenta de los propios alumnos, de los propios cadetes. De modo que, gracias a estos sueldos, pues pudo hacer unos pequeños ahorros y va a ingresar el 22 de julio de 1912, tras aprobar el examen preceptivo para poderse unir a la academia, y de esa manera ingresaría para estar 3 años. Ya saben que hasta que vuelve la Academia General Militar, los alumnos, los cadetes de infantería y de caballería estaban 3 años en la academia, los de ingenieros y los de artillería, que eran en ese momento los cuerpos facultativos, estaban 5 años. Luego las armas, tanto infantería como caballería, 3 años, los cuerpos facultativos, artillería e ingenieros, que precisaban de mayores conocimientos científicos y que tenían un mayor rigor académico, 5 años. La promoción de Varela, que es de 400 y pico cadetes, se va a caracterizar porque más de 250 de ellos van a morir en combate, para que nos hagamos una idea, de cuál era realmente la esperanza de vida de uno de estos hombres del arma de infantería en el año 1912, justo el año donde se inicia el protectorado español en Marruecos,
Tras la conferencia de Algeciras en 1906, donde se decide que España y Francia en sus áreas de influencia van a apoyar al sultán de Marruecos y que éste en cualquier momento podría solicitar ayuda a las dos potencias, si es que a España se le podía denominar una potencia, pero en este momento sí que es evidentemente una potencia colonial, de segundo orden, pero lo es. Si el sultán pedía ayuda, pues estas dos naciones tenían la obligación, bueno, de proteger los intereses del sultán y de extender el área de influencia de este y la capacidad de mando de este, ¿no? En 1912, como saben, el sultán pide ayuda a Francia, se establecen los acuerdos de Fez y por tanto se genera o se establece el protectorado, dos protectorados, un protectorado francés y un protectorado español. El protectorado español tendría una autoridad del sultán en Tetuán, una autoridad por supuesto simbólica, porque de facto pues tenía, la verdad que no hacía más que firmar lo que le pasaba directamente el alto comisario en Marruecos, que sí que era de verdad el líder o el dirigente de todo lo que ocurría dentro del protectorado español y que estaba en manos, por supuesto, de las tropas españolas y no de las cávilas levantiscas o rebeldes que llegaron a tener partes del territorio hasta 1927, en el que se consiguió pacificar todo el protectorado. Bien, pues el ingreso de Varela en la academia va a coincidir precisamente con el inicio del protectorado de España en Marruecos. Recuerdo, 1912, esto va a marcar decididamente toda la trayectoria vital de Varela y toda su carrera militar, ya que va a estar prácticamente de forma permanente en África. Varela ingresa a la academia con 21 años, cuando muchos de los cadetes tenían 14, 15 o 16, que era la edad normal de permanencia en ella. En esto coincide con Vicente Rojo o coincide también con José Sanjurjo Sacanel. Sin embargo, ser un poco más maduro que el resto también le permitió que, a pesar de no ser un estudiante brillante, pudiera ir sacando los cursos con solvencia. De tal manera que se focalizó en el estudio y, como tampoco tenía suficiente dinero como para poder viajar a San Fernando, imagínense además el largo viaje en ese momento, estamos hablando de 1912, solamente por ferrocarril, se podían tardar perfectamente 24 horas en llegar a Cádiz. Bien, pues Varela permanecía en los periodos vacacionales allí en la Academia de Infantería, porque no tenía dinero ni siquiera para poder desplazarse hasta acompañar a su madre, ¿no? Además, esta situación va a empeorar todavía más porque el padre fallecerá antes de que Varela consiga recibir el despacho de teniente en 1915. 1915 es el año en el que se gradúa y se va a tener que hacer cargo de su madre y de sus tres hermanas, Ángeles, Elena y Carmen, ya que él era el único varón de la familia. Su primer destino va a ser en el cuadro para eventualidades del servicio en Melilla. Este cuadro no era una unidad militar, era un lugar donde se destinaba a los oficiales excedentes, ya que en Melilla se supone que había más oficiales que los necesarios en los regimientos y en las diferentes unidades que allí estaban establecidas, para ir completando o ir rellenando los huecos que dejaban tanto los heridos como los fallecidos en las campañas que estaban teniendo lugar tanto en la Comandancia General de Melilla como en la de Ceuta, como posteriormente en la de Larache. Va a quedar agregado al Regimiento de Infantería Ceriñola número 42, que a todos ustedes les sonará porque es el regimiento que protagoniza el desastre de Anual, el inicio del desastre de Anual, ya que tenía a su cargo la circunscripción de Anual y uno de los puestos que fueron quizá el acicate del inicio de todo el desastre, que fue la posición de Igueriben. Por tanto, a este regimiento también pertenecía el famoso comandante Benítez, ¿no? Bueno, pues en 1915 Varela llega al Ceriñola 42. En este momento el protectorado está en calma, la Comandancia General de Melilla tiene muy poca actividad insurgente, por lo que los 10 primeros meses del joven segundo teniente, no tan joven, segundo teniente Varela, van a transcurrir entre convoys, ocupar diversos blocaos o puestos, diversas posiciones. Ya saben que el despliegue de España en Marruecos descansaba sobre la estructura de un montón de posiciones que dominaban alturas, y desde esas alturas se controlaban básicamente las rutas principales, tanto de abastecimiento como de evacuación, aquellas que enlazaban las ciudades más importantes. Bien, pues estas posiciones también eran apoyadas por otras más pequeñas, en las que
bueno, se vigilaban objetivos secundarios, un pozo de agua, algún puesto para las minas, algún objetivo táctico de poca entidad. Este se cubría normalmente con unidades hasta tipo pelotón y como mucho una sección de 20-25 hombres, y eran lo que se llamaba blocaos. El blocao era una estructura fortificada, que puede ser una estructura de madera, incluso de piedra, y alguno de ellos, bien protegido, y donde vivía y combatía pues una pequeña unidad militar. Sin embargo, las posiciones, como luego fue Igueriben, Izumar, etcétera, etcétera, todas estas posiciones estaban en altura y tenían mayor entidad, algunas incluso llegaron a tener entidad casi de nivel batallón, donde había 250, 300 hombres, ¿no? Varela va a pasar estos 10 meses, como decimos, entre convoys y ocupación de posiciones, ocupación temporal, se iban relevando en ellas, y el 28 de abril de 1916 va a cambiar su suerte, ya que se crean 2 nuevas unidades de fuerzas regulares indígenas, por lo que es destinado al grupo del Larache, al grupo de regulares del Larache número 4. Se incorpora al Larache y justo en ese momento el Raisuni, que era el líder de las cávilas levantiscas en la Yevala, ya saben que el protectorado español se dividía en, básicamente, hay más divisiones, pero lo vamos a hacer de forma genérica, en el Rif y en la Yevala, pues en la Yevala estaba el Raisuni. El Raisuni tenía aspiraciones de ser nombrado jalifa, y al no ser nombrado, pues se había levantado contra la autoridad española. El jalifa era el representante de Marruecos en el protectorado español, como hemos comentado antes, aunque su labor era básicamente simbólica, ¿no? Imagino que estaría pues bien abastecido económicamente y con todas las necesidades más que cubiertas, ¿no? Sus necesidades fisiológicas al menos. ¿Quién mandaba en ese momento la comandancia general del Larache? Pues en lugar de ser un general de brigada o de división, como sucedía en las comandancias generales de Ceuta y de Melilla, en Larache había un coronel, y el coronel era precisamente Fernández Silvestre. Silvestre fue coronel en Larache, comandante general de Larache, posteriormente, en 1919, comandante general en Ceuta, y al final acabó siendo comandante general en Melilla, donde se supone que encontró la muerte en la posición fundamental de Anual en julio de 1921. El Raisuni había establecido una tregua con el entonces alto comisario en Marruecos, que era el general Francisco Gómez Jordana. Bien, ya saben que la estructura militar en Marruecos era el alto comisario, que podía ser un civil o un militar, era un puesto meramente político, el comandante general de Ceuta, el comandante general de Melilla y el comandante general de Larache. Luego, básicamente esa era la estructura de mando dentro del protectorado. Gómez Jordana, como acabo de decir, era en ese momento el alto comisario. En otras ocasiones llegó a ser un civil, sobre todo después del desastre de Anual. Varela asciende a teniente el 26 de junio de 1917. Coincide, fíjense, con la revuelta militar que tiene lugar en España, dirigida por las juntas de defensa del arma de infantería, y el coronel Benito Márquez, que fue detenido, encarcelado, que era el jefe del regimiento Vergara, que estaba en Cataluña. Benito Márquez lideró un movimiento que no solamente fue corporativo, ya que animó después a la huelga general revolucionaria del mes de agosto o a la famosa asamblea de parlamentarios que tuvo lugar en Barcelona, donde pues casi podemos asimilar los 3 hechos a algo parecido a un pequeño golpe de Estado, ¿no? Al menos fue un jaque al poder de la Restauración, de los gobiernos de la Restauración. Tras unos años en los que los empresarios españoles habían hecho mucho dinero gracias a la venta de todo tipo de productos en el exterior, en los países contendientes de la Primera Guerra Mundial, y que sin embargo esta situación había creado una escasez tremenda dentro de nuestras propias fronteras y una gran inflación, con lo que los sueldos de los militares pues habían, igual que los del resto de la población y sobre todo de los funcionarios, bueno, pues habían devaluado tanto que apenas tenían ni para subsistir. Además de eso, una de las quejas de estos militares que forman la Junta de Defensa del Arma de Infantería, había juntas de defensa ya años anteriores de artillería, de ingenieros, luego de caballería, pero la gota que colma el vaso es, como decimos, estas juntas de los infantes. Se negaban a los ascensos por méritos de guerra que ellos consideraban que se daban con mucha generosidad en el protectorado, a caballo de esta guerra que estaba teniendo lugar en África, que muchas veces eran simplemente
pues pequeñas refriegas y que sin embargo algunos conseguían ir ascendiendo pues con estar un año, año y medio en África, y adelantaban en el escalafón a los que permanecían en la península, no lo veían justo. Y bueno, pues este movimiento surge sobre todo de los militares peninsulares y mucho además de la guarnición de Barcelona, que siempre fue una guarnición especialmente compleja, ¿no? Y especialmente activista, vamos a decirlo así. Desde 1905, con los hechos del Cucut, donde se protagonizaron los hechos del Cucut, hasta 1923, donde tiene lugar el golpe de Estado precisamente dado por el capitán general de Cataluña, de la Cuarta Región Militar, que era Miguel Primo de Rivera. Bien, pues como primer teniente ascendido el 26 de junio de 1917 queda adscrito al destacamento de Alcazalquivir y otra vez, de nuevo, pues está haciendo servicios ordinarios de guarnición durante 3 años, porque con la pacificación establecida con el Rey Suni, con ese pacto de no agresión que había con el Rey Suni, bueno, pues apenas va a tener actividad bélica. El 25 de enero de 1919 se va a nombrar como alto comisario al ministro de la guerra, del conde de Romanones, que era en este momento el presidente del Consejo de Ministros, y que era Dámaso Berenguer, alguien muy importante que va a protagonizar todos los sucesos que van a sucederse a partir de ahora, e incluso pues prácticamente va a ser también uno de los protagonistas del fin de la monarquía en 1930 con su famosa dicta blanda. Dámaso Berenguer y Fuster va a encargar el inicio de una serie de operaciones de alcance limitado en la zona del río Lucus, que era fronteriza con el área del protectorado francés. Y que al ser el típico lugar donde pues no se establece un mando directo de españoles o franceses, es un poco tierra de nadie, pues era aprovechada por la cábila Agel Sherif para establecer un refugio desde donde realizaban hostigamientos y algunas rafias contra puestos de avanzada tanto españoles como franceses. Estas operaciones empiezan el 22 de febrero y se saldan positivamente y van a suponer el bautismo de fuego de José Enrique Varela Iglesias como primer teniente de regulares. Luego, fíjense, había ingresado en la academia en 1912, recibe su bautismo de fuego en 1919. En marzo de 1919 se rompe la tregua con el Rey Suni. Este va a cortar las comunicaciones terrestres entre las costas atlántica y mediterránea, lo que significa entre la comandancia de Larache y Tetuán. Ya saben que la arteria que unía a Larache, Alcazalquivir y Tetuán y Ceuta, Tetuán y Ceuta en el norte y en el Mediterráneo, Alcazalquivir y Larache en el Atlántico, era vital porque era también la que unía Tánger, que era una ciudad o una zona internacional que no estaba protegida ni por España ni por Francia, con Fez, con la capital de Marruecos. Luego, España tenía la obligación de mantener esas rutas abiertas. Luego, va a obligar a Berenguer a realizar operaciones mucho más serias, combinando a las fuerzas de la Comandancia General de Ceuta y a las fuerzas de la Comandancia General de Larache, de tal manera que a todo trance hay que recuperar la famosa carretera. En una de estas operaciones, un cabo es capturado por los jarqueños en el combate de Cudia Magzen, y Varela, por iniciativa propia y a título individual, va a rescatar al cabo en una acción heroica que le va a hacer por primera vez aparecer en la prensa. La prensa sería muy amable con Varela a lo largo de los años, mitificando su figura, porque, sobre todo en operaciones donde había un gran número de bajas, bueno, pues siempre surgían heroicidades para poder alimentar a los españoles que leían todos los días el periódico de cómo iba la situación en Marruecos y a los que les costaba entender por qué costaba tanta sangre el poderse expandir y ocupar un protectorado que se suponía estaba en consonancia con la voluntad del sultán. En esta acción, en Cudia Magzen sería herido, va a negarse a ser evacuado y estaría así hasta el mes de abril, en el que se van a suspender las operaciones, va a regresar al destacamento de Alcazalquivir y de nuevo volverá a proteger bloqueos y a escoltar convoys. En esta ocasión, bloqueos o posiciones, ya hemos hablado de la diferencia entre bloqueo y posición. En esta ocasión sí que va a tener que batirse el cobre en muchas ocasiones, porque estas posiciones que cubrían la carretera pues eran constantemente hostigadas. La diversificación de las tropas en posiciones
el gran despliegue que tenían las fuerzas obligaba también a mantener unas rutas de abastecimiento para poder, por supuesto, llevar pues todas las necesidades logísticas que tenían estas posiciones: comida, bebida, combustible, en el caso de algunos de los que ya se tenían los primeros vehículos, no en todas partes, por supuesto, pero sí en las posiciones fundamentales, en lo que eran las cabeceras de las circunscripciones. Munición, por supuesto, fundamental y muy importante, la munición de cañón. Luego se precisaban de buenas rutas logísticas para poder tener a toda esta gente abastecida. Y el gran problema del agua, que se repite tanto en la Yebala como en el Rif, sobre todo en los meses secos, porque la mayoría de las posiciones en altura no disponían de aguada. Luego tenían que ser abastecidos de agua con barricas muchas de las veces, porque normalmente no colocas una posición que vigile una carretera en una zona llana, sino que lo tienes que colocar, tanto el Rif como la Yebala, saben ustedes que está muy compartimentado, es una zona muy montañosa, la tienes que colocar en una altura, y en las zonas altas nunca hay agua. El agua está en los valles, está en las vaguadas, y por tanto era otro de los grandes problemas que tenían todas las posiciones. También eso derivaba que los bloqueos, en muchas ocasiones, pues simplemente se limitaban, tenías 12, 15 o 20 hombres para vigilar una bomba que sacaba agua de un pozo, porque el agua pues se convertía, como es lógico, en una necesidad vital. A mediados de septiembre de 1919 se decide ocupar Saguén, ya que esta era una ciudad de importancia desde donde se suponía se lanzaban operaciones de castigo contra Tetuán, o contra las proximidades de Tetuán, Ceuta y, por supuesto, la línea de comunicación entre estas dos ciudades, Larache y Alcázar-Quibir, las otras dos de la Comandancia General de Larache. Tengan en cuenta que Saguén ya está muy en el corazón de la Comandancia General de Ceuta, muy en el interior. Por tanto, su defensa después, con los años, se vería seriamente comprometida hasta el punto de abandonar Saguén, que se abandonó durante la dictadura de Primo de Rivera. Pero aquí Dámaso Berenguer decide conquistar la ciudad, y para ello una columna de la Comandancia de Larache emprende una acción ofensiva de distracción en el valle del Lucu para que fuerzas del Raisuni pues se movieran hasta esa zona, y la operación principal, el esfuerzo principal, que era la conquista de Saguén, se pudiera llevar a cabo sin tanta presión por parte de los cabileños. El día 20, la columna donde estaba el teniente Varela fue copada en las cercanías de Muires, batida por el fuego desde una cueva que había en un desfiladero, y tras 2 ataques a la posición, que son infructuosos, el teniente Varela se ofrece voluntario para asaltarla con una sección, estaba al mando de una sección de tropas regulares indígenas, recuerden, ¿no? Bueno, pues asalta la posición con una veintena de hombres, con 3 sargentos, llegan a entrar en la cueva, y allí se toma en un violento enfrentamiento, prácticamente a la bayoneta, donde se causa 26 muertos al enemigo, pero la unidad de Varela, para que se haga una idea también de lo duro del enfrentamiento, pues pierde la mayoría de sus hombres, ¿no? Tiene 16 bajas propias de los 24 o 25 que componían la sección, luego más de 2/3 de la misma. Por supuesto, la prensa va a facilitar el encumbramiento o la mitificación de esta acción, y esto le va a permitir que Berenguer ordene la apertura de juicio contradictorio para conseguir la Cruz Laureada de San Fernando. Este juicio será resuelto favorablemente el 12 de diciembre de 1921, por tanto ya Varela va a tener la primera Cruz Laureada de San Fernando. Fíjense que a pesar de estos logros, o a pesar de estos actos heroicos, que también podemos verlo mirándolos desde un punto de vista negativo, pues como una operación un poco quizá demasiado temeraria, ya que fíjense el gran número de bajas propias que se han tenido. Pero bueno, se suponía que esas bajas eran para aliviar la de sus compañeros, que estaban siendo constantemente hostigados, que también estaban haciendo un gran número de bajas desde aquella cueva. Bien, tras la ocupación de Saguén, estamos todavía en octubre de 1919, se suspenden de nuevo las operaciones y ya no se van a reanudar hasta 1921, un año clave en el protectorado marroquí, un año clave, por supuesto, para la historia de España, porque es cuando va a tener lugar el colapso de la Comandancia General de Melilla.
Mes de mayo de 1921, Varela de nuevo está en calma, igual que el resto de sus compañeros del Larache, apenas hay hostilidad por parte de las cávilas, todo está en calma, con la excepción de la cábila de los Beni Arós, que era la más belicosa de toda la región occidental. Bien, otra vez Berenguer se anima a realizar una operación conjunta entre las dos comandancias generales, la de Larache y la de Ceuta, para internarse en un macizo, en el macizo de Benigorfet, que era el núcleo central de la Llevara. Como ven, la obsesión de Berenguer por conseguir objetivos en el interior, sin descuidar, por supuesto, los de la costa y la carretera de unión entre las dos comandancias generales, que era el objetivo principal, pero para irse adentrando cada vez más en el interior del protectorado. El día 6, la columna donde está Varela va a ocupar una meseta. El Raisuni, tratando de evitar que estos se hagan fuertes en esa meseta, pues va a tratar de detener los trabajos de fortificación, cercando con una jarca de los Beni Arós, de esta cábila levantisca. Y el día 12 amanece con una espesa niebla, por lo tanto las operaciones aéreas de apoyo a la unidad que estaba fortificándose en la meseta y la artillería, pues no dispone de la capacidad para hacer fuego o para hacer observación aérea. Así que la compañía que manda Varela, que a pesar de ser teniente de regulares, porque todavía no ha ascendido a capitán, bueno, pues ya está como jefe de una compañía, se mantiene firme en la posición y rechaza los innumerables asaltos con que los Beni Arós le están obsequiando, ¿no? Hay 8 horas de combate en la que causan baja 3 de los 4 oficiales de la compañía de Varela, 2 de los 3 sargentos y 51 de los 80 soldados. Esto le va a suponer otra distinción en la orden general. La distinción en la orden general, bueno, pues es, digamos, después de la Cruz Laureada de San Fernando, de la medalla militar individual, bueno, pues viene esto que no es una medalla física, pero que sí que es una, no, ni una condecoración, pero sí que es una distinción de mucha importancia. Es distinguido por su valor. Y Berenguer le va a proponer para la segunda laureada por esta acción, que le va a ser concedida el 21 de julio de 1922. Por tanto, ya ven que en 2 acciones casi seguidas, bueno, pues Varela consigue 2 cruces laureadas de San Fernando. Y ahora se preguntarán ustedes, Franco, por ejemplo, consiguió ascensos por méritos de guerra, López de Ochoa también, muy rápido además. Sin embargo, Varela sigue siendo teniente, porque la resaca de las juntas de defensa durante una serie de años, entre 1917 y 1922 aproximadamente, los ascensos por mérito de guerra se han reducido drásticamente y ni siquiera alguien como Varela, que tiene por supuesto méritos probados para poder alcanzar al menos el empleo de capitán, incluso encima, ya lo ven que está mandando una compañía siendo teniente, pues no va a conseguir ascender. Esto para mí es clave, porque Varela, si me apuran, tenía mucho más prestigio militar, desde un punto de vista heroico, digámoslo así, que el propio Franco. Franco nunca llegó a tener una Cruz Laureada de San Fernando. Aquella que recibió fue una gran Cruz Laureada de San Fernando, concedida por Alfonso XIII después de la Guerra Civil, cuando acabó la Guerra Civil en 1939. Fue Varela, además, el que se la impuso, ya que Varela, bueno, pues era el general bilaureado, ¿no? El hecho de no poder ascender, no poderse aprovechar de lo que se habían aprovechado compañeros suyos unos años atrás, va a hacer que la carrera de Varela, a pesar de tener muchísimo prestigio y de estar incluso mitificado por parte de la prensa y bueno, por parte de la población española, pues no tenga la misma rapidez que la que ha tenido la del general Franco o que la que tuvo la del general López de Ochoa u otros militares que son tan africanistas como el propio Varela o incluso menos, ¿no? Las operaciones en la Llevara van a continuar. El 22 de junio, de nuevo, el Varela, que había vuelto a Alcazalquivir, vuelve a formar parte de una columna de la comandancia otra vez de Larache y se concentra a pie del macizo de Benigorfet, que era el objetivo principal de Berenguer. La columna de la comandancia general de Larache tenía como misión concentrarse al pie del macizo de Benigorfet y las que venían de Ceuta y de Tetuán al oeste de Sahagún. Desde ahí y al mando del general Sanjurjo Sacanel, las tropas ceutíes tenían que avanzar para llegar el día 29 al límite oriental del territorio de la cábila de los Beni Arós. Al mismo tiempo, los de Larache tenían que posicionarse al sur de la linde y el 4 de julio, en uno de los primeros combates, Varela es herido de gravedad
en las dos piernas, ¿no? Uno de los disparos incluso le va a afectar muy seriamente el nervio ciático. Es evacuado al puesto de socorro avanzado y de ahí al Hospital Militar de Larache, donde va a permanecer durante varios meses. Justo cuando las operaciones para dominar el Raisuni avanzaban, bueno, a buen ritmo, con bajas, pero con éxito, y ya se tenía prácticamente acorralado al líder de la Yevala, en Melilla ha colapsado la Comandancia General y Berenguer tiene que interrumpir las operaciones para enviar tropas de forma urgente a Melilla, primero a defender y socorrer la ciudad, que está en serio peligro, y después poco a poco a irse expandiendo para recuperar parte del territorio perdido. Esta es la famosa marcha de los legionarios de 100 kilómetros que tienen que realizar hasta conseguir llegar a puerto para poder ser embarcados y dirigidos a Melilla, donde entraron desfilando, ¿no? Varela va a vivir todo esto en el hospital, gravemente herido en las dos piernas. En el mes de septiembre, cuando ya ha pasado todo lo de Melilla, se está empezando la campaña de recuperación. Varela es enviado a Madrid, al Hospital Militar en Madrid, para iniciar un tratamiento de rehabilitación, ya que bueno, su estado no era precisamente muy boyante, ¿no? El 28 de enero de 1922, el entonces todavía teniente Varela sería dado de alta y regresaría a Larache a los pocos días. En marzo de 1922 cae el gobierno de Antonio Maura, que era un gobierno de concentración. La restauración está muy tocada, los gobiernos se suceden cada 3, 4, 6 meses, de modo que no hay nada duradero. El rey llama siempre a alguien con cierto prestigio y la idea de él es ir haciendo gobiernos en los que puedan converger, bueno, pues todas, o estar representadas todas las fuerzas políticas. Incluso Cambó es ministro en un par de ocasiones, en este gobierno de Antonio Maura fue también ministro. La caída del gobierno en marzo de 1922 va a suponer un cambio de dirección en las operaciones en África. España estaba muy tocada, se pasó de la rabia y del apoyo a las tropas para que éstas recuperaran parte del territorio perdido en Melilla, a empezar a pedir responsabilidades, muy movido además este sentimiento sobre todo por las fuerzas republicanas y por el Partido Socialista Obrero Español, de lo que había sucedido allí. Berenguer es puesto en tela de juicio, por supuesto, incluso llegaría a ser procesado, y el rey ordena formar gobierno a Sánchez Guerra. Berenguer presenta su dimisión, pero esta no va a ser aceptada, y se va a permitir a Berenguer continuar con las operaciones en la Comandancia General de Ceuta y de Larache. Estas se reiniciarían el día 25 de marzo para intentar estrechar el cerco hasta lograr que el 12 de mayo el Raisuni pues tenga que huir. Varela, una vez más, es felicitado por su valor y vuelve a resultar herido, en este caso leve, en 2 de los combates, pero no necesita ser evacuado. Con curas de emergencia puede continuar con los combates. Por fin asciende a capitán por méritos de guerra el 11 de junio de 1922, cuando ya se habían liquidado las juntas de defensa, cuyo año de finalización son precisamente ahora, en 1922. Fíjense, los 5 años desde 1917 a 1922, Varela, si no hubieran existido las juntas de defensa, probablemente habría sido teniente coronel. Y sin embargo, en 1922 asciende a capitán. Esto nos puede dar una idea de qué diferencia había entre unos militares y otros dentro del protectorado español en Marruecos. Por fin, el alto comisario cesa y es sustituido por alguien que sería muy importante para el advenimiento de la República, el general Ricardo Burguete Lara, que protagonizó el famoso juicio contra los dirigentes republicanos, aquellos miembros del Comité Revolucionario o del Gobierno Provisional de la República en marzo de 1931, Niceto Alcalá Zamora, Francisco Largo Caballero, etcétera, etcétera. El juez era Burguet y bueno, fue acusado de ser bastante poco vehemente en aquel juicio, consintiendo prácticamente todo a los encausados, ¿no? Burguete llega a Tetuán con las instrucciones de pactar con el Raisuni y de que no haya más conflictos, porque en España la gente tenía un gran hartazgo por todo lo que estaba pasando en el protectorado y no querían que más españoles perdieran la vida allí. De modo que la suspensión de la campaña va a ser aprovechada para que Alfonso XIII pueda rendir homenaje a los regulares de Larache que se habían distinguido tantas veces y en qué modo, ¿verdad?, en todas estas operaciones.
Así que se celebra un acto solemne en Sevilla el día 15 de octubre de 1922 y la reina Victoria Eugenia va a entregar la bandera al grupo de regulares del Larache. El rey le va a imponer por fin las 2 cruces laureadas al capitán Varela. Estamos el 15 de octubre de 1922. Las juntas de defensa, que en este momento están dando sus últimos ramalazos, consideran a Varela el principal instigador de la oposición de la oficialidad africanista a sus propuestas. Hay una auténtica guerra entre africanistas y junteros, donde no se pueden ni ver directamente. Varela, por supuesto, es el estandarte del militar africanista, porque ha pasado toda su vida en África, aunque no ha sido precisamente distinguido por ascensos por méritos de guerra, sino que en este caso no es en absoluto culpable de deméritos, sino todo lo contrario. Ha obtenido 2 cruces laureadas de San Fernando, pero ya han visto que el único ascenso que ha conseguido es el de teniente a capitán, y ya cuando las juntas de defensa están prácticamente liquidadas. La guarnición sevillana, como todas las guarniciones peninsulares son muy afectas a las juntas, se va a negar a asistir al banquete posterior presidido por el rey Alfonso XIII, y esto va a suponer la liquidación definitiva por parte del ministro de la Guerra, que se decretará el 13 de noviembre la prohibición ya de facto de las juntas de defensa, que habían tenido una efímera vida de 5 años, pero que habían afectado muchísimo a los militares africanistas que habían estado combatiendo entre 1917 y 1922. Y aquí lo vamos a dejar. Estamos a finales de 1922, tenemos a Varela todavía de capitán, y por supuesto va a permanecer en África durante mucho tiempo hasta que se pacifique el Rif. Luego, como ven, desde 1915, en que es destinado a Melilla, hasta la pacificación del Rif, apenas visita la península más que en contadas ocasiones. Y participa prácticamente en todas las operaciones, y en las que no participa es porque o está herido y convaleciente o porque está en alguna licencia derivada precisamente de sus heridas. Muchas gracias por ver los vídeos, gracias por darle al me gusta, gracias por estar ahí, por apoyar, por comentar, por criticar cuando hay que criticar, por completar o por complementar estos pequeños vídeos, estas pequeñas aportaciones con otras aportaciones de ustedes. Tengan en cuenta que estos son vídeos de difusión, que tampoco pretenden tener un rigor académico exhaustivo, sino que simplemente pues tratan de hablar de la historia de España desde un conocimiento más o menos básico, ya que bueno, pues esta parte es muy desconocida para muchos de nosotros, ¿no? Nos vemos en el siguiente. Gracias.